¿Ustedes creen que cuando hayamos acabado la sesión de hoy, vas a ser cambiado para siempre y nunca más vas a ser el mismo? Escúchame, si esta palabra es tan poderosa que cuando Dios la habló, el universo fue formado. Y esta palabra no ha perdido ni una pizca de su poder. ¿Y por qué podríamos esperar que cuando acabemos esta clase no vamos a ser cambiados? Tenemos ese derecho y tenemos la autoridad para esperar. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 1. Vamos a ver el verso 7. Ahí vamos a empezar. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo quiero que veas esto por un momento. No se nos ha dado el espíritu de cobardía, pero en lugar nos ha dado algo. Nos ha dado el espíritu, en primera palabra es aquí poder, y esta palabra es dunamis, que quiere decir ese poder que hace milagros. Y eso es bueno si todo lo que se nos dio fue poder, pero no paró ahí. Dice, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor. El amor ágape, el amor incondicional ha sido derramado en nuestros corazones. Y también queremos ver una parte, que el amor es esa fuerza elemental que nunca falla. ¿Se acuerda que dice, va a soportar cualquier cosa que viene, va a soportar todo sin debilitarse, y que el amor nunca falla, nunca se apaga ni se vuelve obsoleto? Y no es maravilloso que tenemos poder y tenemos amor, es buena cosa, y tenemos el poder que hace milagros de Dios, y ese espíritu se nos ha dado, y su amor ha sido derramado en nuestros corazones, no solo a nosotros, sino impartido en la forma que nosotros podamos demostrarlo y ejercitarlo y podamos liberarlo. Eso es bueno. Ahora, no para ahí todavía. Y hace esta declaración, y de dominio propio. Y esta palabra dominio propio puede significar varias cosas. Ser sobrio, serio, concentrado. Pero hay una aplicación que quiero que veas aquí, y es un espíritu de disciplina y de dominio propio. Y eso quiere decir disciplina y dominio propio. Entonces, esto es lo que se nos ha dado, espíritu de poder, el poder de hacer milagros de Dios en nosotros, y podemos ser usados para desatar los milagros de Dios en las vidas de otras personas. Y el amor, y ese amor que nunca falla, nunca se vuelve obsoleto, nunca se extingue ni se acaba, y soporta todo sin debilitarse, puede soportar todo lo que venga, no importa qué prueba o qué adversidad viene. Tienes el poder en ti, y que es fuerte y puede perseverar y puede vencer a cualquier circunstancia, pero no para ahí. Aquí, como dije, y tienes la disciplina y el dominio propio. Si tú le das a un niño de 5 años una ametralladora y le dices, anda a jugar en el patio, pequeño Juan, y empieza a disparar, y tienes hoyos en las puertas, paredes y a veces quizás en la gente. ¿Por qué le darías eso a un niño? Porque ellos no entienden la necesidad del dominio propio, no entienden la necesidad de disciplina y a dónde van a disparar. Entonces, nosotros tenemos poder, tenemos amor, pero también se nos ha dado la habilidad de ser disciplinados y de dominio propio. Vayamos a Proverbios 16. Proverbios 16. Cada vez que hablamos de autoridad, y yo creo esto con todo mi corazón, no lo hemos visto en Jesús. Hemos sido exaltados a una autoridad con Jesús, y tenemos que reinar como reyes en esta vida. Pero ¿por qué las personas no están reinando con más gloria? Esa es la parte que me gusta ver. Es el cómo, no solo lo que tenemos, y cómo aplicar prácticamente y vivirlo y caminándolo cada día en la tierra. En Proverbios 16, veamos el verso 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y veáis esto.
y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Ahora, ¿no dirías que alguien que es poderoso, que tiene poder y quizás poder económico, no son exaltados y reverenciados porque han aprendido a usar todo ese poder y pueden desarrollar esa fortaleza? Pero no para ahí, dice alguien que toma una ciudad. Hablamos del poder militar para tomar una ciudad entera. Pero aquí dice, es mejor que el que tarda en airarse que el fuerte. Y dice que el que se enseñorea de su espíritu o toma y ejercita su espíritu de manera apropiada es mejor que aquel que toma una ciudad. El punto inicial de autoridad está envuelto en tu autoridad personal, cómo tú riges tu espíritu. Es un buen lugar para tomar nota. El punto inicial de la autoridad en tu vida está involucrado en tu autoridad personal, cómo tú riges tu espíritu, cómo ejercitas tu propio espíritu. ¿Alguna vez has visto a alguien que tiene tremendo talento y habilidad y empieza a crecer y pasar a todos en la organización o en el equipo, pero tiene ciertos problemas personales? Entonces, saben, muchas veces sus fallas personales son perdonados porque tiene tal habilidad. Entonces levantan, no importa a quién ellos insultan o deshacen en el camino, porque ellos tienen habilidades y así es como Dios me ha hecho. Y yo no estoy cambiando porque así es como soy. Eres una persona carnal, cállate. Uh, a veces tratas de decir eso, cállate, no importa lo que tienes. No siempre lo dices. Y el punto es, ¿por qué no puedes tener ambas? ¿Por qué no tienes gran talento y gran habilidad y ejercitas tu espíritu apropiadamente? Hay personas que han perdido posiciones de favor en familia, en su matrimonio, con sus padres, relaciones padres a hijos, en su trabajo. Todo porque no podían haber hecho lo primero, que enseñorearse sobre sus espíritus. Y perdieron la oportunidad de ejercitar ese nivel de autoridad porque no han podido regir su espíritu apropiadamente. ¿Te acuerdas de Moisés? Él se le dijo que golpee la roca una vez, pero en otra vez le dijo Dios que hable a la roca para proveer agua para el pueblo de Israel. Entonces, este es un hombre que está guiando casi más de 3 millones de personas. Y 3 millones de personas te pueden irritar un poquito, porque cada uno tiene una necesidad y cada uno tiene una manera particular que quieren que se la suplan, y tiene que hacerlo ahora porque mi necesidad es importante, es más importante que la necesidad de otros. Entonces, en consecuencia, si no estás tratando conmigo, ¿qué acerca de mí? Entonces, de repente, porque hay esa concentración en ellos mismos ahora, ellos no se los puede dejar esperar. Trata conmigo. Entonces Moisés tiene que tratar con 3 millones de particulares personas. Entonces se frustra. Entonces el Señor le dice que habla a la roca y él agarra, ¡pum!, golpea la roca. Y escúchame, y produjo el resultado necesitado. Y el agua empezó a salir de la roca. Y las personas fueron satisfechas, pero Dios le dijo a Moisés, porque tú has sido desafiado en airarte, pero no pecar. Hay responsabilidades. Y el Señor no agarró y lo llevó, no lo rinconó y le dijo, te voy a golpear a ti. Está bien, lo has hecho una vez, pero vamos a pasar por alto. No, Dios lo rinconó. Y date cuenta, cuando llegó a un punto, cuando el Señor le dijo, este es el límite, has pasado el límite, no puedes ir más. Si no te controlas, si no controlas
tu propio espíritu. Y yo sé que Dios hablamos y habló y habla y nos está hablando en este momento. Y cuando habla de estas cosas, esto no lo trae para condenarte y para destruir a alguien, sino es por el propósito de que el Espíritu de Dios esté disponible y hace que esté disponible su gracia y su presencia para ayudarte. Entonces, para que ya no sea un problema nunca más. Entonces tenemos que ser capaces de asumir autoridad sobre nuestros espíritus y canalizarnos. ¿Te acuerdas lo que dice Pablo? Airaos, pero no pequéis. No dice nunca se airen. Vas a tener momentos en los cuales te vas a irar y vas a querer levantarte y responder en ira. Pero cómo tú la expresas es lo importante, cómo la canalizas. Por ejemplo, si yo tengo que tratar con la ira, así todos tenemos ese desafío. Y eso es lo que pasa cuando me pasa a mí, cuando la ira empieza a levantarse y yo me pongo a concentrarme y hacer, cumplir algo. Y si algo tengo que hacer, entonces la ira es un nivel de energía. La ira te puede empujar a hacer algo porque estás enojado y puede ayudarte y darte la energía. Pero esa misma energía que desata la ira puede ir por una dirección o puede ser canalizada en una manera constructiva para terminar algo. Entonces, ahí aprendes cómo controlar tu espíritu para que puedas ejercitar tu autoridad y reinar de una manera más efectiva en tu vida. Puede ser hecho. Entonces, la siguiente vez que tienes un desacuerdo con si estás casado con tu cónyuge, anda a lavar los platos en lugar de agarrar y gritar a tu cónyuge. ¿Ah? Anda y trapea el piso. Puedes estar enojado. Oh, yo no sé por qué he dicho esto. Ay, caramba, cada vez que yo hago esto, yo no puedo entender por qué. Y por qué no sé. Y luego empiezas. Oh, Señor, me concentro en ti, Señor. En ti, Padre. Aleluya. Señor, te alabo. Canalízalo. Te alabo, Señor. Te agradezco, Señor. Estás tratando con ella. Porque tú sabes que si empiezas a sacar eso de tu boca, te das cuenta que Señor, estás tratando conmigo, Señor. Es conmigo con quien quieres tratar. Muchas veces cuando tú te miras a ti primero, vas a poder canalizar esa energía mucho más efectivamente que automáticamente apuntas con tu dedo y empiezas a acusar a la persona con ira. Primero mírate a ti mismo. Alabado sea el Señor. Vayamos a Efesios capítulo 6. Y todo es parte de ponerse toda la armadura de Dios. Y de eso hemos estado hablando todo este tiempo. Todo es parte de cómo ejerces tu autoridad. Yo no creo que te puedes poner la armadura efectivamente hasta que no trates con tu ser interno. Y yo no creo que puedas ejercer autoridad efectivamente sin la reafirmación que Dios vive en ti. Si tú estás tratando con contienda o ira o insatisfacción, vas a encontrar que no tienes el mismo sentido de confianza de que Dios vive en mí, porque tú sabes que Dios no está en medio de las fiestas de conmiseración. Él siempre te va a amar, y tú entiendes eso. Pero cuando empieces a pensar, oh, he cometido todos estos errores, he hecho todo esto mal, no tienes la misma confianza de caminar en la revelación de que Dios vive en ti. Y que en ocasiones que estoy haciendo lo correcto y he pedido perdón en esta situación a las personas y ahora estoy caminando en amor y ahora tengo confianza. ¿Te acuerdas lo que dice Primera de Juan 3? Si tu corazón no te condena, entonces tienes confianza con Dios. Entonces queremos tener confianza con Dios. Ahora en Efesios capítulo 6, verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En la primera cosa que dice, sean fuertes en el Señor. Y eso quiere decir ser fuerte, que tengas la fuerza con el Señor.
y que tengamos la fortaleza. El gozo del Señor es tu fortaleza. Si tú empiezas a gozarte, tú puedes recibir fortaleza y puedes ejercitar fortaleza. Porque tú ves, la falta de gozo quiere decir que hay descontento. Cuando hay desánimo, no tienes la misma energía para hacer las cosas. Entonces tienes que tomar la decisión, un acto de tu voluntad. Yo me voy a regocijar. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago? Hermanos míos, gozaos o contad con todo gozo cuando salgáis en diversas pruebas. Tú tienes que contarlas con todo gozo. Y yo conto. Oh, yo me cuento con gozo por la gente cuando me irrita, no. En todas las cosas te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor, porque hay tantos idiotas alrededor mía y nadie sabe lo que está sucediendo sino yo. No, 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 no. Quizás tú tienes que decirlo diferente. Yo soy el único idiota en este momento, Señor. Déjame salir de esta clase e ir a la clase que me corresponde. No, lo tenemos por sumo gozo porque sabemos que la victoria ya ha sido ganada para nosotros. Él ya ha vencido al mundo. Es lo que Jesús dice. Ten buen ánimo y he vencido al mundo. Ten ánimo porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Ten buen ánimo porque yo estoy contigo, yo estoy en ti y nunca te dejaré ni te desampararé. Es una buena razón para tener buen ánimo y tener gozo. Porque si tú tienes una cuenta y tienes aquí la persona que te financia y cada vez que viene la cuenta lo miras a él y dice, ¿tenemos suficientes fondos? Sí, tenemos suficiente. Oh, vas a estar de mejor ánimo que decir, oh, yo no sé si nos van a cortar la luz la siguiente semana. Oh, la alfombra se está gastando. Y hay muchos agujeros en mis zapatos ahora. Es, es difícil estar con gozo, pero puedes contar. Entonces, tienes que gozarte y dejar que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Ahora, en Isaías 40 dice que esperemos en el Señor. Esperad en el Señor. Entonces, esta es la parte de ejercitar y regir tu espíritu cuando llegue el momento, cuando esperar en el Señor y morar en su presencia. Tienes que esperar en su presencia. A veces las personas te pueden empujar y decir, oh, yo no, tengo que leer esos 4 capítulos rápido. Y, Señor, tengo que orar estos 10 minutos. Señor, si puedo orar esos 10 minutos en 2 minutos, Señor. Déjamelo porque estoy en apuro, Señor. Oh, Señor. Oh, 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 oh. ¿Qué, ¿Qué tiene de malo esperar en el Señor? Hay ese aspecto de servir al Señor. Pero estoy hablando acerca que vas a necesitar acallar tu mente y vas a tener que controlar tu mente. ¿Te acuerdas de Lucas 21:19? Con paciencia ganaréis vuestras almas. En tu habilidad de perseverar vas a poder ganar y controlar tu alma. Si tú quieres regir tu espíritu, tienes que aquietar tu mente para que tu mente haga lo que tú digas, no lo que ella quiere hacer. Algunas personas tienen mentes no disciplinadas y dice espíritu de dominio propio. A veces dejan que la mente se les vaya por cualquier lugar. Esa mente que está yendo por todo lugar. Y ahí tienes estas filosofías vanas de hombres. En lugar de concentrarse, ¿qué dice el Señor? ¿Qué tiene que decir el Señor al respecto? A veces cuando vienen los problemas y situaciones de la vida o una cosa pasa en la relación, ¿qué es lo primero que pasa? Las personas van a su alma y buscan consejo ahí. Yo no puedo creer, ¿por qué ella me quiere dejar? ¿Por qué quiere dejarme? ¿No sabe quién soy yo? Yo soy el hombre. Las mujeres me aman en todo el mundo. O me amarían si me conocerían. Entonces, ¿cuál es su problema? ¿Por qué quiere dejarme? Y tu mente empieza a hablarte. Y tu alma y tus emociones. Y tu emoción, tu mente va a decir, intelectualmente hablando, tú eres una persona muy articulada e inteligente. Tú eres casi perfecto. Tu mente va a tratar de decirte todas estas cosas. Oh, tengan cuidado.
y tu voluntad va a querer involucrarse. Y dice, sí, tenemos que mostrar. No le vas a pedir perdón. Entonces, porque ella ha cometido el error. Es su problema, es su culpa. Y tu voluntad va a estar, y tus emociones van a decir, ¿por qué? La extrañamos tanto. ¿Podría, por favor, llamarle y aunque sea colgar? Porque por favor la llamarías y escuchar su voz en la contestadora. Entonces tu mente, tu voluntad y emociones te van a dar dirección y consejo. Y tu espíritu está ahí, yo no sé cuándo me van a hablar a mí, porque yo tengo buen consejo. Y finalmente tú agarras y dices, ok, ¿qué tienes tú que decir? ¡Perdona! Camina por la palabra, perdona, pide perdón. Y esta cosa se arregle. No es la voluntad de Dios que las personas estén enemistadas, es su voluntad. Escúchame, en Proverbios dice, es un honor y honra es pasar por alto la ofensa, dice. Y esa honra está atado con la prosperidad. En el Antiguo Testamento, cuando habla de honra y honor, habla de sustancia y está conectado con una vida próspera. Y Santiago dice esto, escucha. Y Pedro, hablando acerca de la contienda, trayendo contienda y toda clase de mal. Y que en el matrimonio las oraciones hayan tropiezo. Entonces ahora cuando estamos de acuerdo y hablamos acerca de ciertas cosas y oramos y la contienda viene, yo no sé de quién estamos hablando, quién sea, y cuando la contienda entra, rompe el común acuerdo y retarda la bendición, prolonga el tiempo de espera. Entonces, todo depende de controlar nuestras emociones. Y otra cosa acerca de cómo recibir fortaleza en el ministerio del Espíritu Santo es renovar el interior, el hombre interior. 2 Corintios 4:16 habla de eso, que el hombre interior se renueva de día en día. ¿Tú clamas eso como promesa? Oh, yo te digo, yo no puedo decirte el número de veces que he clamado esa promesa y el Señor sobrenaturalmente, el poder sobrenatural me fortaleció. Porque Pablo dice, escucha, esto no es, finalmente, si alguna vez ustedes le dan la consideración, pueden ver y quizás fortalecerse en el Señor, porque a veces van a tener algún problema. Esto lo da como una dirección, es un término militar, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Te acuerdas cuando Dios le dijo a Josué, fue fuerte y sé valiente? Y estos eran mandamientos al general de la nación de Israel, y eso tenía que transmitirlo a todo el pueblo que estaba bajo su liderazgo. Entonces Pablo está haciendo lo mismo acá. Dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. ¿Se acuerdan de Romanos 8:11? Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo mora en ti, va a vivificar tu cuerpo mortal. Son promesas tremendas por las cuales clamar. Es parte de toda la preparación de ponerte toda la armadura. Ahora, en el verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y quiero concentrarme en la palabra lucha. Tiene una referencia a la lucha en términos entre los santos de Dios y los espíritus rebeldes que están en contra de Dios. Y ahora Pablo estaba escribiendo del punto de vista, y cuando interpretamos la Biblia, tenemos que ver la cultura en la cual estas escrituras fueron escritas, a quién está hablando, y la cultura, la mentalidad, la perspectiva. Entonces, en el Imperio Romano, habían casos de lucha entre dos gladiadores. Entonces agarraban estas personas y los participantes usaban cascos en su cabeza y era cuerpo a cuerpo tratando de luchar y para ver quién ganaba el encuentro.
y hasta dejarlo sin poder moverse en el suelo. En el Imperio Romano peleaban mano a mano y cuerpo a cuerpo. Y cuando peleaban y luchaban y había un perdedor, en lugar, no había este referee en medio de los dos. 1, 2, 3. Y este referee está oficiando. Y dice 1, 2, 3, tenemos un ganador. Y levantan la mano del ganador. Y el otro derrotado se levanta. En el Imperio Romano era un combate mano a mano. Y finalmente, cuando había un ganador y un perdedor, y agarraban al perdedor y le arrancaban los ojos. Y por perder ese encuentro, y era uno de los contextos que Pablo está tratando de referirse, no tenemos lucha contra sangre y carne, no estamos luchando con carne y sangre, la gente no es tu enemigo. No son las personas del mundo, sino son los espíritus que están detrás tratando de motivar y manipular. Entonces, en el ámbito espiritual, en el sentido espiritual, lo que el enemigo quiere es que tú pierdas ese combate y que se te arranquen los ojos espirituales, tu percepción, y para que no veas tu habilidad de ver a la gente, tu habilidad de ver los engaños del enemigo y de lo que realmente son, y de tu habilidad de ver a Dios, de quién verdaderamente es. Y esa es su mentalidad, la mentalidad del enemigo. Él quiere cegarte, él quiere disfrazar todo lo que está pasando y lanzar esa cortina de humo para que tú no veas ni entiendas lo que está pasando. Y él quiere llevarte a una posición de oscuridad y ser alienado y separado de el Espíritu de Dios en ti, para que ya no te pueda hablar y para mostrar la palabra de Dios en las circunstancias, en las personas, en lo que el enemigo está tratando de hacer, en lo que Dios realmente está tratando de hacer también. Entonces es crucial entender, cuando estamos en lucha, no es una lucha entre, y yo digo esto, ninguna arma forjada contra mí va a prosperar, toda lengua que se levante en mí con juicio contra mí yo la voy a condenar, y condeno esa lengua. No es la lengua, esa lengua que estamos condenando, es el espíritu que está detrás que nosotros necesitamos tratar. Porque tú no puedes pelear una batalla espiritual en el ámbito natural y ganar. Tienes que ganarla en el ámbito espiritual. Entonces, una de las cosas que he visto importante como una arma es que tú puedas hablar palabras, orar en el espíritu, o tener el escudo de la fe del cual vamos a hablar y tener todos estos elementos de protección y de ofensa. Yo he escuchado que la única arma ofensiva es la espada, pero yo entiendo esto, pero tú agarras uno de esos grandes escudos y vas y corres a alguien con eso, puede convertirse en un arma ofensiva. Sí, por supuesto. Entonces tenemos que estar de acuerdo con eso. No solo tenemos otras armas ofensivas, solo la espada. No, la espada es poderosa. Y vamos a hablar de eso. Continuemos leyendo. Verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora, en verso 11, quiero ver. Pon toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí estar firmes habla, y también las acechanzas del diablo. Está hablando acerca de distintos planes y estrategias, distintos esquemas que hace el enemigo. Y todo el punto es que quiere engañarte y atraparte y quiere volverte esclavo. Tu alma, si él puede agarrar tu alma, tu carne se va a alinear con tu alma. Pero si él no puede atrapar tu alma y tú tienes tu espíritu controlando tu alma, tu cuerpo a veces va a ir y va a decir, yo no quiero ir, pero estoy yendo. Y tú vas a llegar al punto. David hizo esta declaración, la primera vez que lo leí, lo entendí, dijo, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela.
Entonces, en el libro de Salmos, cuando tú lees los Salmos, son tan poderosos. Cuando eso lo recibes y entiendes, cuando él estaba hablando acerca de que su carne, su cuerpo, llegó al punto porque lo mantuvo bajo de la unción en la presencia de Dios, y su cuerpo llegó al punto de clamar por el Dios vivo. Y es lo que queremos hacer. Ahí es donde queremos vivir. Entonces, cuando tú llevas tu mente, tu voluntad y emociones en línea y tu espíritu en control de tu alma, tú puedes ejercer autoridad en una manera muy elevada. El enemigo va a calcular sus acechanzas. Yo no voy a hablar mucho acerca del enemigo. Yo quiero que entiendas un poco. Es importante entender contra quién estás luchando. Si alguna vez te pones a pensar en una estrategia militar, los generales van a preguntar qué recursos tenemos en nuestro poder, cuáles son las fortalezas de los enemigos, cómo pueden ejercitar esas fortalezas y qué podemos hacer no solo para parar lo que están haciendo, sino aprovechar de sus debilidades. El enemigo, él va a calcular, él va a planear, él va a establecer una estrategia y se va a tomar todo el tiempo que necesita y va a tratar de esperar por el momento de debilidad. Y lo va a hacer de un par de maneras. Una manera es, va a tratar de lanzar pequeños dardos y pequeñas zorras, cosas que nos molestan, dolores quizás, gente que nos molesta, palabras que nos molestan. Otra cosa aquí se desata. Oh, vas a tener que pagar $10 o 50 por aquello. Y otros. Y va a empezar a saturar y a saturar. Y va a llegar hasta su segunda táctica. Y eso lo va a hacer con pequeñas zorras y grandes cosas. Lo que yo llamo la técnica de saturación. ¿Alguna vez has tenido la técnica de saturación que te ha molestado? Y vienes a clases y te das cuenta que y tengo 50 páginas que estudiar en lugar de 4. No es tan malo, pero es el comienzo. Y sales por la puerta y alguien te dice, tenemos una reunión al mediodía el sábado. Y tú tienes que estar ahí. Oh, ya, está bien. Entonces vas a tu casa y en el camino a tu casa alguien se te mete en el camino. Oh, está bien, estoy ejercitando mi espíritu, estoy rigiendo mi espíritu. Y luego cuando estás a punto de ir al auto y este perro viene a ti y caminas a la puerta y lo primero que ves y te dan la noticia que tu hija tiene un gran problema en el colegio, en la escuela. Y llegas ahí y te das cuenta que sus medias no eran las correctas para el uniforme. Dices, ¡ay! Y cuando llegas a casa, recibes una cuenta que no estabas esperando y dices, ok. Y te das cuenta que la estufa no funciona. Y dices, entonces sales y tratas de buscar tu ropa. Y dice, todo está sucio. Y empieza a saturar, a saturar. Vas al buzón de correo y dices, dinero, ven a mí ahora en el nombre de Jesús, ven, ven, ven. Y cuando abres la casilla postal, cuenta, otra cuenta. Y tu nombre no es cuenta, pero estás lleno de cuentas ahí, cuentas. Y tú agarras y dices, una letra de apoyo, una carta de petición y correo basura. Y después abres una, ¿qué es esto? Y te das cuenta, de 6 años, alguien te cobra algo y ya has botado todo eso porque ya ahora dice que mi crédito va a irse de cabeza porque no puedo probar y sé que he pagado eso. Y tratas de llamar por teléfono a ese número 800. Apreciamos tu paciencia.
pero vamos a regresar contigo en 72 minutos. Y hoy tú dices, oh, olvídense. Y ese es el primer día, el siguiente día va a tratar de saturar y se va a poner más fuerte. Lo que quiere hacer es desanimarte y lo que él no quiere es que tú te pongas toda tu armadura y te pares firme. Él no quiere que tú agarres toda la armadura de Dios para que puedas pararte firme en el día malo y habiendo hecho todo para permanecer firme. Ese es su objetivo. Él quiere que tú llegues al límite. Yo te voy a decir esto. Hay toda una gran cantidad de bendiciones que no han sido reclamadas, que están almacenadas, más altas que los Himalayas, ahí en el cielo. Escúcheme esta parte, que de aquellas personas que se han rendido, faltando este pedacito para tener su gran victoria. Estoy hablando a aquellos que están almacenadas. El momento que ya iban a recibir la respuesta se han rendido. El momentitos antes las cosas iban a dar la vuelta. Dios va a dar la vuelta. Sí, Dios lo iba a dar. ¿Cuándo? Dios, ¿cuándo? Ahora sería un buen momento. Porque Él no quiere que te rindas antes de recibir tu bendición. Él no quiere que te rindas. Pero mi Biblia dice algo similar, que Dios siempre nos lleva en triunfo. Tú puedes empezar un avivamiento en una palabra, siempre. Siempre quiere decir cada momento y siempre quiere decir en Dios va a traer y te va a llevar en victoria, siempre. No te va a traer hasta aquí para que tú fracases y te resbales y digas, "Oh, ¿sabes tú? Yo estaba creyendo también. Yo no sé qué pasó." No, Dios no está confundido para nada. Él no está pensando, yo no sé si ellos tienen la fortaleza. Esa es una gran parte de poder vencer y llegar al lado de la victoria. Y por eso es que Pablo dice, antes de ponerte la armadura, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque tienes que tener fortaleza para vencer la adversidad. Y yo digo esto tan gentilmente, pero hay personas que mueren parándose en fe porque perdieron la fortaleza en pelear esa batalla. Yo no quiero decir en una manera sacrílega o blasfema, pero es una realidad, es la verdad. Hay una situación se levantó y ellos no sabían cómo recibir la fortaleza para vencer esa situación. Entonces hay maneras de hacer eso, hay maneras de vencer la adversidad y vencer el problema. Ahora, la primera técnica que he mencionado que el enemigo quiere tratar, escucha esto, es bueno que lo escribas. La principal arma que el enemigo quiere usar contra ti está en medio de tus oídos. Porque si él puede agarrar tu mente y pensando como él piensa y eventualmente va a salir por tu boca, es otra arma que él quiere usar en tuya. Entonces va a tratar de que tu mente y la va a usar como arma en contra tuya. Yo no sé si soy digno de esta bendición, porque después de todo, he fallado en 1947, he cometido un error 3 años atrás y no he podido vencerlo. Y quizás hayan cosas grandes y significativas que las personas te han hecho, que te han pasado hace 4 años, o alguien que ha perdido a un ser querido, o al cónyuge, y ese espíritu de tristeza queda en su mente. Yo podría haber hecho algo más. Quizás no sé si, que sí, y Él te va a llevar para que eso siga resonando en tu mente. Es mi culpa, es mi culpa. A veces gente joven, aún maduras, se divorcian y eso lo arrastran por años. Era mi culpa porque se han divorciado.
Si yo hubiera sido mejor hijo, si yo no hubiera sido, si no hubiera tenido ese patatús ahí en el supermercado. Y las personas llevan ese equipaje por años. Y el enemigo quiere usar eso en sus mentes y decir, tú lo arruinaste, Dios nunca te va a usar. Tú mentiste, tú robaste, tú engañaste, todas esas cosas están mal. Y cuando tú te arrepientes y vas a la sangre de Cristo, y la sangre es lo más poderoso que hay para borrar eso, y aparte del poder de la sangre, el Señor ha borrado la conciencia de pecado de tu manera de pensar y de hacer. Él quiere sacarlo completamente de tu mente. Entonces, ¿cómo nos ponemos en la posición de que el enemigo se vaya? Yo no quiero dejarte en este estado de depresión, que él tiene su estrategia. Tú eres fuerte y tú eres más fuerte de lo que él es en el Señor. No en tu propia fuerza, sino en el Señor. Ahora, tenemos que someter nuestras mentes a Dios. ¿Cómo hacemos eso? Vayamos a Santiago 4. Vamos a volver a Efesios 6. Vayamos a Santiago 4. Santiago capítulo 4. Cómo nosotros sometemos nuestra mente, cómo nos sometemos a Dios, está aquí. El verso 6, capítulo 4 de Santiago. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Así es como nosotros llegamos a esa posición. Primero, nos humillamos delante de Él. Eso no quiere decir, oh, soy tan indigno, no soy nadie, soy un don nadie. A veces las personas pueden decir eso, oh, apartado de Él no hago nada. Y lo que quieren decir, no puedo hacer nada. Eso es lo que realmente quieren decir. Entonces, aun cuando decimos apartados de Él no podemos hacer nada, tenemos que asegurarnos que estamos conectados con Él. Puedo hacer todo. Yo puedo hacer todas las cosas a través de Cristo que me fortalece. ¿Te acuerdas que tenemos que fortalecemos en el Señor? Tienes que hacerte recuerdo. Puedo hacerlo todo en Cristo que me fortalece. Y Él me reviste de fuerza. La humildad no quiere decir que tú te destroces. La humildad bíblica no quiere decir que te autodestruyas. Tiene todo que ver con edificarlo a Él dentro de ti. Y en ese proceso hay cosas que van a salir. Hay pensamientos y maneras de pensar que vas a sacar y los vas a dejar de lado. Y luego dice, si te humillas, la gracia va a ser impartida para lidiar con las personas, situaciones, cosas. La gracia no es aquella cosa que estamos en tu pecado, vamos a actuar como si nunca hubiera ocurrido. Somos el mundo, somos la gente. No, la gracia que está hablando aquí es la capacidad que te levanta en tu nivel de responsabilidad para dejar el pecado de lado. ¿Ah? Es, la, aquello que nos equipa para elevar nuestro nivel de responsabilidad para hacer lo que es correcto y vivimos así consistentemente. Y eso es humillarte ante Dios. Es decir, lo que yo sé no es o es tan grande como tú sabes. Si hay diferencia en las maneras que tú piensas y yo pienso, yo escojo la tuya, Señor. Ahí te humillas. ¿Qué es otra parte de esto? Que te acerques a Dios es limpiar tus acciones y tus pensamientos. Limpia tus acciones y tus pensamientos con la palabra. En Santiago 3 dice que la lengua va a guiarte de la manera como tú actúas y piensas. Entonces, si tú te sometes a Dios, sometes tu lengua tiene que estar alineada con la palabra de Dios cuando hablas. Y lo último es,
Tú tienes que llegar a ese lugar de tener autoridad de tus propios pensamientos. Esto llega al corazón de cómo te sometes a Dios. Tus pensamientos se someten completamente a Dios. Y ahí vamos a continuar la siguiente.